¿Alguna vez te has parado a pensar en la fuerza de tu energía femenina? No, no hablo de género, sino de la esencia que existe en todos nosotros. Esa energía creativa, intuitiva, acogedora que aporta sabiduría y equilibrio. La verdadera esencia femenina es la que nos conecta con nuestra autenticidad y poder interior. Pero, ¿qué sucede cuando esta energía está latente, oculta por heridas del pasado? Tu niño interior, a menudo herido e ignorado, es la clave para acceder a esta fuerza. Cuando sanamos las heridas emocionales de la infancia, liberamos esta energía femenina que está esperando, lista para transformar nuestras vidas. Lo que sientes y experimentas hoy está directamente relacionado con cómo se vio afectada esta energía en aquel entonces. Al abrazar a tu niño interior, no solo te reconectas con él, sino también con la profunda sabiduría y la verdadera esencia de tu ser. Pero, ¿hasta qué punto estás escuchando esta voz interior, esta energía que pide sanación y autenticidad? Si estás lista para sumergirte en este proceso de transformación y despertar tu energía femenina, te invito a quedarte conmigo. Porque la curación comienza aquí y ahora. ¿Conoces ese momento en el que reaccionas con una intensidad desproporcionada ante algo pequeño? Una crítica tonta, un rechazo sutil, un gesto de desprecio. A menudo, no es el adulto que hay en ti el que reacciona, es el niño que llevas dentro. Esa parte de ti que fue olvidada, silenciada y que aún hoy exige atención, aunque sea a través de la ira, la tristeza o una necesidad disfrazada de autosuficiencia. Ya lo decía Jung, lo que no llega a la conciencia regresa como destino. Es curioso cómo crecemos creyendo que el tiempo lo cura todo, cuando en realidad solo lo oculta. El niño interior herido sigue actuando desde lo más profundo de tu ser, influyendo en tus elecciones, tus miedos y tus límites. Puede que esté detrás del miedo a la confianza, la necesidad de agradar o esa sensación constante de que falta algo. ¿Y lo más curioso? Vivimos la vida de forma automática, sin darnos cuenta de que, detrás de las decisiones adultas, hay un dolor infantil incomprendido. Lo veo todo el tiempo, personas fuertes por fuera, pero rotas por dentro. Ejecutivos exitosos que no soportan las críticas, madres exhaustas que intentan compensar perfectamente la falta de cariño recibida. Personas que se alejan de su propio cuerpo, de su propia intuición, de su propia esencia femenina, todo porque no han aprendido a abrazar al niño que fueron. Esta herida invisible se aloja en el inconsciente y da forma a patrones silenciosos. Y lo peor, nadie se da cuenta hasta que aparece el caos. Por eso cuando miras profundamente hacia adentro, caen muchas máscaras. Empiezas a notar que no son tus fracasos los que te frenan, sino estas heridas emocionales almacenadas. A veces lo único que el niño interior quería era ser visto, escuchado, validado, y no fue así. Esto crea un vacío que intentas llenar con exceso de control, relaciones tóxicas o la eterna búsqueda de reconocimiento. Y así, el ciclo se repite, hasta que decides detenerlo con valentía. Pero esta valentía comienza con el reconocimiento: algo en mí todavía duele. Algo en mí todavía espera. Y ahí es donde iniciamos el camino hacia un reencuentro profundo. Un camino que no solo requiere introspección, sino también voluntad de cuestionar lo que llamamos normal. Porque tal vez lo que llamas mi personalidad difícil sea solo un reflejo del niño interior que intenta sobrevivir en un mundo que no lo ha escuchado. Y esto, inevitablemente, nos lleva a mirar las primeras heridas. Mucha gente se pregunta por qué siguen atrayendo el mismo tipo de relaciones. Siempre alguien que se distancia, que no está disponible emocionalmente, que manipula o asfixia. Pero pocas personas se dan cuenta de que este patrón puede haber comenzado mucho tiempo atrás, en la infancia. Cuando ese niño interior aprendió que necesitaba adaptarse para merecer amor. Ese llanto fue feo, ese sentimiento fue demasiado. Y este dolor del rechazo,
incluso silencioso, se convierte en un guión inconsciente en la vida adulta. Es como si, sin darte cuenta, inconscientemente buscaras revivir ese abandono. La mente crea la ilusión de que esta vez, si haces todo bien, si eres lo suficientemente bueno, el final será diferente. Pero eso nunca funciona. Porque el agujero es más profundo, está conectado con las heridas emocionales que moldearon la forma en que aprendiste a amar y ser amado. Y estas heridas, cuando no sanan, distorsionan su capacidad para reconocer límites saludables y relaciones seguras. ¿Conoces esa voz que dice no es tan malo incluso cuando claramente te están faltando el respeto? ¿O el miedo paralizante de decir no porque crees que vas a perder a alguien? Todo esto viene de un lugar antiguo, donde aprendiste que tu valor estaba condicionado a cuánto podías soportar. Aquí es necesaria la introspección, observar estos comportamientos no con culpa, sino con compasión. Porque ese niño interior, en su interior, todavía está intentando asegurar su supervivencia emocional. Y mira, no se trata de culpar a los padres ni al pasado. Se trata de comprender los patrones que llevas hoy. Porque mientras sigas intentando arreglar tu dolor en los demás, te lastimarás más a ti mismo. Y ahí es donde entra en juego la curación, no la que viene del exterior, sino la que requiere valentía para mirar hacia adentro. Preguntarse, ¿de dónde viene ese miedo a quedarse abandonado? ¿Por qué es tan difícil confiar? ¿Cuáles fueron los límites que nunca aprendí a imponer? El camino puede parecer confuso al principio. Pero cuando empiezas a identificar honestamente estas heridas, algo cambia. Porque de repente comprendes que no estás roto, solo estás repitiendo viejas historias que necesitan ser reescritas. Y para reescribirlos, el primer paso es dejar hablar a ese niño interior. Dale espacio para expresar aquello en lo que ha estado atrapada durante años. Y es en este espacio donde comienza a ocurrir, profundamente, la verdadera transformación. La curación no se trata de borrar el pasado, sino de darle un nuevo significado. El niño interior no necesita que lo salves de lo sucedido, sino que lo mires con sinceridad. ¿Recuerdas ese grito que te tragaste? ¿Esa emoción que nadie te deja sentir? Ella todavía está ahí. Cuando te permites detenerte y escuchar, sin juzgar, comienzas un profundo proceso de introspección que tiene el poder de transformar no solo tu visión del mundo, sino también la forma en que te relacionas con los demás. Mucha gente piensa que la curación es un momento de luz o un punto de inflexión mágico. Pero en la práctica llega en pequeños momentos, cuando sientes ira ahí, en lugar de reprimirla, investigas de dónde viene. Cuando te das cuenta de que estás exigiendo demasiado y entiendes que eso tiene que ver con viejos patrones, cuando abrazas tu vulnerabilidad con valentía, aunque estés temblando por dentro. Este es el lenguaje del alma. Este es el niño interior que dice, ahora puedo existir. Recuerdo un momento concreto en el que dejé todo para escribirle una carta a mi niño interior. Fue allí donde comprendí lo sola que se sentía, invisible, sin voz. Fue un momento decisivo. Porque al nombrar el dolor, dejó de ser un monstruo invisible y pasó a ser parte de mi historia, humana, real, honesta. Esta práctica de reconectarme con mi propia esencia femenina, con la suavidad y la intuición que habita en mi interior, fue un paso decisivo en mi transformación. Y mira, no es un camino cómodo. A menudo es como abrir una caja que has guardado en un rincón de tu armario emocional durante años. Pero al abrirlo empiezas a recordar quién eras antes del miedo, de la comparación, de la rigidez. Y este recuerdo me trae algo imprescindible, la autenticidad. Una versión de ti que ya no necesita fingir, complacer ni esconderse. Una versión más completa y ligera, que impacta directamente en tus relaciones, en la forma en que amas y eres amado. Empiezas a mirar a los demás con más compasión porque has aprendido a mirarte a ti mismo con menos juicio.
Empiezas a darte cuenta de que el dolor de otras personas también nace de heridas que nunca nombraron. Y así, algo cambia. Las exigencias disminuyen, los vínculos se vuelven más reales e incluso el silencio adquiere un nuevo significado. Y en este silencio, muchas veces es donde la esencia empieza a florecer. Y ahí es cuando empiezas a sentir una energía diferente surgiendo dentro de ti. Hay una suavidad que surge cuando empiezas a sentirte seguro dentro de ti mismo. Una fuerza silenciosa pero firme. Este es el despertar de la esencia femenina. No se trata de ser mujer u hombre, sino de permitirse ser pleno. Dejando de lado las defensas que construiste para sobrevivir y dejando espacio para la autenticidad, la sensibilidad y la sabiduría intuitiva. Cuando el niño interior es bienvenido, deja de gritar. Y en lugar del grito nace la escucha. La esencia femenina es esta escucha. Ahí es cuando empiezas a escucharte realmente a ti mismo. Notando las sutilezas de tu cuerpo, las emociones que antes ignorabas, las señales del inconsciente que antes pasaban desapercibidas. Es la energía de la creación, no solo de ideas, sino del espacio interior. Cuando dejas de vivir en modo de defensa, puedes crear. Crea relaciones más profundas, momentos más presentes, rutinas que respeten tus límites. Porque ahora reconoces tu valor. Esta energía también recupera la conexión con el placer, no solo físico, sino también con el placer de existir. Estar en paz. Sin necesidad de demostrar nada a nadie. Y mira, eso requiere coraje. Porque vivir con esta autenticidad va en contra de muchos estándares que nos enseñaron. Nos enseñaron a competir, a fortalecernos y a ser productivos todo el tiempo. Pero la esencia femenina no se guía por la productividad, florece en el tiempo del alma. En el tiempo de respiración. En el tiempo del corazón. Muchas veces, esta parte de ti ha quedado sepultada por el miedo. Aprendiste a ser demasiado fuerte, demasiado racional, para la pura supervivencia. Pero la fuerza sin sensibilidad se convierte en rigidez. Y la curación te invita a equilibrar eso. Tener el coraje de ser sensible sin perder firmeza. Confiando en tu intuición como fuente de sabiduría. Utilizar la introspección como puente hacia la presencia. Porque cuando esta energía despierta, transforma tu forma de vivir. Todo cambia, la forma de trabajar, de amar, de hablar, de elegir. Y en ese florecer dejas de aceptar lo mínimo. Deja de repetir patrones que te menosprecian. Te posicionas con más verdad, aunque estés temblando. Te das cuenta de que lo que alguna vez pareció un drama era en realidad tu alma tratando de emerger. Y es entonces cuando comienza un movimiento silencioso pero poderoso, el de vivir el interior y el exterior con coherencia. Y esto, inevitablemente, comienza a deconstruir la dependencia de la validación externa. Hay un momento en el proceso de curación en el que te das cuenta, nadie te va a dar lo que pasaste toda tu vida intentando recibir. Y eso asusta. Porque durante mucho tiempo creíste que, si eras lo suficientemente bueno, alguien vendría y te aprobaría, te elegiría, te validaría. Pero la verdad es que esa búsqueda te alejó de ti mismo. El coraje aquí es detenerse. Respirar. Y pregúntate honestamente, ¿qué estoy tratando de demostrar y a quién? Muchas de nuestras conductas provienen de esta necesidad inconsciente de ser aceptados. Dices que sí cuando quieres decir que no. Tolera lo intolerable. Se adapta al ajuste. Y con el tiempo, esta repetición se convierte en un patrón tan natural que ya no lo notas. Pero el cuerpo lo siente. El corazón siente. El niño interior lo siente. Sabe que se traiciona a sí misma a cambio de migajas. Y es precisamente cuando se empieza a escuchar esta parte herida que la autenticidad empieza a reconstruirse. La autenticidad, de hecho, no se trata de ser contrario, ni de vivir gritando yo soy así y ya está.
Se trata de ser fiel a uno mismo. Sobre entender tus límites y respetarlos. De decir no sin culpa y sí sin miedo. Cuando sueltas el ancla de la validación externa, dejas de aceptar migajas emocionales. Comienza a exigir presencia, reciprocidad, verdad. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, lo que guía tu vida ya no es el miedo al abandono, sino la sabiduría de tu propio valor. Esta reconexión requiere coraje. No el coraje de luchar contra todo, sino el coraje de permanecer fiel a uno mismo incluso cuando a alguien le disgusta. No encogerse para encajar en moldes ajenos. Tomar una postura incluso cuando tu voz falla. Porque es entonces cuando sucede algo profundo, dejas de vivir según los demás y empiezas a vivir alineado con quien realmente eres. Y este cambio es liberador. Y cuando dejas de aceptar menos, naturalmente también comienzas a cuestionar los estándares que alguna vez parecieron normales. Patrones que se han repetido durante generaciones, sostenidos por el silencio, el miedo y la desconexión. Aquí es donde el proceso de curación adquiere una nueva dimensión. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas cosas sientes que no son realmente tuyas? ¿Cuántos miedos, reacciones, creencias has heredado sin darte cuenta? Llevamos marcas en nuestros cuerpos y corazones que comenzaron mucho antes que nosotros. Heridas emocionales que se han ido repitiendo en silencio, de madre a hija, de padre a hijo, como un eco que nunca fue escuchado del todo. Pero la buena noticia es que cuando empiezas a sanar a tu niño interior, este ciclo puede detenerse para ti. La curación es una elección valiente que dura el tiempo. No solo cambia tu vida, sino la de los que vinieron antes y la de los que vendrán. Porque rompiendo patrones de abandono, crítica, rigidez o abandono emocional, enseñas, con el ejemplo, una nueva forma de amar. Y eso no necesita un buen discurso. La presencia es suficiente. Todo lo que se necesita es un cambio interno. La forma en que te tratas a ti mismo cambia. La forma en que respondes al dolor cambia. Y el mundo que te rodea comienza a transformarse. ¿Conoces ese momento en el que te acoges a ti mismo, en lugar de juzgarte? ¿Dónde respiras profundamente y eliges no reaccionar de la misma manera que siempre lo haces? Ahí es donde ocurre la magia. Es en este momento simple, pero poderoso, cuando se abre un nuevo camino. Dejas de ser rehén de lo que te hizo daño y empiezas a escribir una nueva historia. Más cariñoso. Más consciente. Y, sobre todo, más tuyo. Esto es presencia. Esto es libertad. Esta es la sabiduría viva. Esta ternura que surge cuando te miras a ti mismo con compasión es revolucionaria. Porque te devuelve a ti mismo. Y este reencuentro lo transforma todo, la forma en que cuidas tu cuerpo, cómo afrontas tus límites, cómo ves a los demás. Te das cuenta de que cuidar de ti mismo no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Y este cuidado impacta todas tus relaciones. Porque dejas de esperar a que otros te salven y empiezas a elegir vínculos más sanos y verdaderos. Y cuanto más profundizas en este proceso, más empiezas a ver las capas ocultas de tu dolor. Te das cuenta de que muchos de tus comportamientos automáticos, como el perfeccionismo, el miedo a cometer errores o la necesidad de controlar, son defensas construidas por una parte de ti que solo quería sobrevivir. Y aquí es donde entra en juego algo esencial que nos enseñó Jung. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos sentimientos insisten en regresar, incluso después de tanto tiempo? Esa angustia sin motivo, el nudo en la garganta, el vacío en el pecho, son formas del inconsciente intentando comunicarse. Y no habla con palabras. Habla con sensaciones, con sueños extraños, con repeticiones en la vida que parecen coincidencias, pero no lo son. Todo esto es el lenguaje del alma. Y aprender a escuchar este lenguaje es fundamental para todo aquel que quiera transformar verdaderamente sus heridas emocionales.
A veces, lo que llamas mala suerte en el amor es solo un patrón que intenta repetirse para ser visto. Esa atracción por personas no disponibles, el miedo a ceder, la tendencia a cancelarse, todo esto podría ser un eco del pasado. El inconsciente crea estas experiencias no para castigarte, sino para enseñarte. Decir, mira esto, todavía llevas algo que necesita ser sanado. Y cuando empiezas a prestar atención, algo cambia en tu interior. Nace una nueva conciencia. Es en este punto cuando la introspección se convierte en una herramienta de transformación. No se trata de aislarse del mundo, sino de sumergirse en uno mismo con valentía. Observa tus emociones como pistas. Siente sin huir. Nombrar lo que solía ser solo una molestia difusa. Cuando te permites esta inmersión, la sabiduría comienza a surgir. Una sabiduría que no viene de fuera, sino de dentro. Lo cual no es lógico, sino intuitivo. Y esta sabiduría os guía con dulzura, no con imposiciones. Te das cuenta de que el vacío que sentías no era falta de algo externo, sino desconexión interna. Y poco a poco va llenando este espacio de presencia, de verdad, de autenticidad. Porque cuando escuchas tu voz interior, te muestra el camino de regreso a casa. El hogar que siempre fuiste tú. Y en este regreso, empiezas a vivir con más sentido. Incluso sin tener todas las respuestas. Porque ahora confías más en tu propia sabiduría que en la opinión de los demás. Y es precisamente esta escucha más atenta la que empieza a romper el ciclo de repeticiones. Dejas de perderte en relaciones vacías o situaciones que agotan tu energía. Aprende a decir no, a reconocer tus límites, a priorizarte. Y este, quizás, sea uno de los mayores actos de amor propio que cualquiera pueda practicar. Hay algo que nadie enseña, pero que lo cambia todo. No necesitas volver a lastimarte para demostrar que lo has superado. Pero el inconsciente, al no ser escuchado, insiste en repetir el escenario. Me trae de vuelta el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de amistad, el mismo jefe abusivo. Y te preguntas, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? La respuesta a menudo reside en las heridas del niño interior que aún no han sido curadas y que buscan, en el presente, lo que faltaba en el pasado. Cada repetición es un intento de reescribir el dolor. Pero eso solo cambia cuando empiezas a tomar decisiones diferentes. Y aquí viene algo poderoso, aprender a decir no. No lo que duele. No a lo que requiere que te menosprecies. No a aquello que te aleja de tu autenticidad. Este no es un rechazo al otro, es un sí a ti mismo. Eres tú, finalmente, asumiendo el papel de guardián de tu propia energía, de tu propio corazón. Establecer límites es como diseñar un territorio emocional donde pueda florecer el amor propio. Y mira, esto no es fácil para aquellos que crecieron aprendiendo que necesitaban agradar para ser amados. A veces, establecer un límite conlleva culpa. Pero con el tiempo, te das cuenta de que este malestar inicial es pasajero, y que al otro lado se encuentra una paz que quizás nunca antes hayas experimentado. Una paz que nace de la coherencia interna. Cuando te priorizas, no estás siendo egoísta. Estás recordando que tú también mereces cuidado, tiempo, descanso, atención. Y que solo es posible dar sanamente a los demás cuando no estás vacío por dentro. Este tipo de presencia lo transforma todo, tus relaciones, tu trabajo, tu salud. Porque ahora ya no vives automáticamente, estás eligiendo conscientemente. Se está tratando a sí mismo con el mismo cariño que antes reservaba para los demás. Y este cambio interno comienza a reflejarse en tu cuerpo, en tus emociones, incluso en tu forma de ocupar el espacio. El niño interior siente este cuidado. Y algo despierta, una nueva energía, más ligera, más auténtica, más poderosa. Algo que va mucho más allá de lo emocional, y comienza a tocar el nivel físico y energético.
El cuerpo siente lo que sostiene el alma. No es exagerado decir que el dolor físico, el agotamiento crónico, los ataques de ansiedad o las enfermedades autoinmunes suelen tener profundas raíces emocionales. El niño interior herido no solo grita por dentro, también se manifiesta en un cansancio inexplicable, en bloqueos energéticos y en dolores que la medicina no siempre puede explicar. Cuando comienzas este proceso de curación, es como si el cuerpo también diera un suspiro de alivio, como diciendo, gracias por escucharme por fin. Hay una verdadera liberación de energía vital. Lo que antes se usaba para mantener máscaras, reprimir emociones o sostener patrones tóxicos comienza a ser redirigido hacia cosas que realmente te nutren. Te mueves con más ligereza, sientes placer en la vida, tienes más claridad en tus decisiones. Esto no significa que la vida se convierta en un cuento de hadas, sino que ahora tienes herramientas para afrontarla desde otro lugar, con más coraje, más verdad, más equilibrio. Y lo más bonito es que empieza a surgir una nueva versión de ti. Una versión que no se crea desde el dolor, sino desde la autenticidad. Que no vive para encajar, sino para expresarse. Que no se basa en máscaras, sino en presencia. Esta versión de ti es poderosa no porque grites más fuerte, sino porque estás en paz con quien eres. Y cuando esa paz llega, irradia. Se transforma. Ella inspira. Esta transformación es irreversible. Porque una vez que te conectas con tu esencia femenina, esta fuerza intuitiva, creativa y receptiva, no hay vuelta atrás al antiguo estado de sueño. Empiezas a tomar decisiones más conscientes, atraes experiencias más alineadas y sientes que finalmente estás viviendo de adentro hacia afuera. Este despertar no es un destino. Es un camino. Y una vez que comienza, continúa desarrollándose, revelando nuevas capas de tu verdad. Y en este nuevo estado de conciencia, comprendes, la curación no es un evento, es un proceso. Y lo más importante no es llegar, sino estar en contacto contigo mismo. Cuidar a tu niño interior, escuchar tu inconsciente, establecer límites saludables, todo ello pasa a formar parte de quien eres. Porque ahora ya no te buscas a ti mismo, te has encontrado a ti mismo. Y a partir de aquí todo cambia. La verdadera energía femenina es esa fuerza profunda y sabia que reside en todos nosotros. Es la capacidad de acoger, crear, intuir y transformar. Cuando comienzas a sanar a tu niño interior, no solo te reconectas con esta poderosa fuerza, sino que también comienzas a vivir tu vida con más autenticidad y coraje. Es cuando esta energía despierta que te permite ser tú mismo, sin máscaras, sin estándares limitantes, solo en conexión con la verdad que siempre ha estado dentro de ti. Al liberar a tu niño interior e integrar esta energía femenina, comienzas a vivir de manera más plena, más equilibrada y con más propósito. Es desde este lugar de curación que realmente puedes transformar los aspectos más profundos de tu vida, tus relaciones, tu salud e incluso tu percepción del mundo. Este viaje no se trata solo de sanar el pasado, sino de empoderar tu futuro. Entonces, si sentiste que la energía femenina resonó contigo hoy, recuerda, la curación comienza cuando te permites sentir, acoger y liberar lo que está atrapado en tu interior. Si te gustó este video, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigamos juntos este viaje de autoconocimiento y transformación. Hasta el próximo video.